Hola chicos, bienvenidos a una nueva microclase. En este caso vamos a hablar un poco del tema de progresiones y series, ¿sí? Resolviendo algunas preguntas tipo examen IB. La primera pregunta nos dice la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica está dada por la expresión Pn al cuadrado menos Qn, donde P y Q son constantes positivas. Y nos dan el valor de S sub 4, que es 40, y S sub 5, que es 65. En la primera parte nos piden hallar el valor de P y de Q. Entonces tenemos que la suma de los 4 primeros términos es 40 y que la suma de los 5 primeros es 65. Entonces, la suma de los 4 primeros, que es 40, yo la puedo expresar como 2 veces el primer término más 4 menos 1 por la diferencia, todo eso multiplicado por 4 entre 2. Y se supondría que esto sería igual a 40. Entonces 40 es igual a 2 veces el primer término más 3 diferencias por 2. El 2 se va a distribuir y me va a quedar que 40 es igual a 4 veces el primer término más 6 diferencias. Acá tengo una ecuación 1, por decirlo así. Y a partir de la suma 5 vamos a plantear otra ecuación, que sería 2 veces el primer término más 5 menos 1 por la diferencia sobre 5 entre 2. ¿De acuerdo? Ahora, la suma 5 es 65. Esto es igual a 2 veces el primer término más 4 diferencias por 5 medios. En este caso, para no trabajar con decimales, voy a hacer que el 2 vaya a multiplicar. Entonces me queda 130. Es igual a 2 veces el primero más 4 diferencias por 5. Y este 5 se va a distribuir. De tal manera que me va a quedar que 130 es igual a 10 veces el primer término más 20 diferencias. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahí yo lo que he tenido son dos ecuaciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a resolver un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque tengo que 4 veces el primer término más 6 veces la diferencia es igual a 40. Y también tengo que 10 veces el primer término más 20 diferencias es igual a 130. Ahora, en la segunda ecuación yo podría factorizar el 10, ¿sí? Entonces me quedaría así, 4 veces el primero más 6 diferencias es igual a 40. Y acá yo puedo factorizar el 10, entonces me quedaría primer término más 2 diferencias es igual a 130. Y este 130 podría dividir al otro lado, entonces me quedaría la segunda ecuación de esta forma. La idea es simplificar un poco las expresiones. Entonces me quedaría de esta manera. Primer término más 2 diferencias es igual a 13. Ahora sí, ¿qué puedo hacer? Para resolver el sistema puedo multiplicar por menos 4. Entonces me va a quedar 4 veces el primer término más 6 diferencias es igual a 40. Y me va a quedar menos 4 veces el primer término menos 8 diferencias es igual a menos 52. Por lo tanto,
Aquí yo voy a poder simplificar el primer término. Me va a quedar menos 2 diferencias es igual a menos 12. Por lo tanto, la diferencia sería 6. Ahora, con la diferencia yo ya puedo encontrar el primer término. El primer término, como sabíamos, lo podía encontrar con este, ¿no? Primer término más 2 diferencias es igual a 13. Entonces, primer término más 2 veces 6 es igual a 13. Por lo tanto, primer término más 12 es igual a 13. Entonces, el primer término es 1. Y con estos datos, yo ya podría plantear lo que me piden, ¿no? Entonces, la suma de los n primeros términos sería 2 veces el primero más n menos 1 por la diferencia, esto multiplicado entre n sobre 2. Entonces, reemplazo. 2 veces 1 más n menos 1 por la diferencia que es 6 por n entre 2. Y esto me va a quedar 2 más 6n menos 6 por n sobre 2. Esto va a ser igual a 6n menos 4 por n sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces me va a quedar distributiva 6n cuadrado menos 4n, todo esto sobre 2, pero finalmente lo que voy a hacer es factorizar el 2, entonces me va a quedar 3n cuadrado menos 2n, todo esto sobre 2, se cancela el 2 y ya tengo la expresión 3n cuadrado menos 2n, que sería la expresión de la suma. Quiere decir que el valor de P sería 3 y el valor de Q sería 2. Ahora vamos con la pregunta B. En la pregunta B nos pedían hallar el quinto término. Entonces, el quinto término va a ser igual a la resta de la suma 5 menos la suma 4. Entonces me va a quedar que el quinto término es igual a 65 menos la suma 4, que es 40. Por lo tanto, el quinto término es igual a 25. Y de esa manera se resuelve la primera pregunta. Ahora pasamos a la segunda pregunta. Esta es una pregunta tipo prueba 2 que nos dice, sea una progresión geométrica donde el primer término es 50 y el cuarto término es 86,4, sea S sub n la suma de los n primeros términos de la progresión, hay el valor más pequeño para que n cumpla que la suma sea mayor que 33.500. Entonces, vamos a empezar. Tenemos que el primer término es 50 y tenemos que el cuarto término es 86,4. Entonces, nosotros sabemos que el cuarto término vendría a ser el primero por la razón elevado al cubo. Entonces reemplazamos 86,4 es igual a 50 por r cubo. Entonces el 50 va a ir a dividir y aquí es donde vamos a nosotros utilizar la calculadora. ¿Sí? 86,4 entre 50
me sale 1.728, 1,728, y esto es igual a r al cubo, por lo tanto, vamos a sacar la raíz cúbica de este valor para encontrar la razón. Entonces, raíz cúbica, 1.728. Me queda 1.2. Quiere decir que la razón es 1. No es un medio, disculpen, 1,2. Bien, entonces, ahora, nosotros sabemos que la suma tiene que ser mayor que 33.500. Entonces, coloco primer término por r a la n menos 1 sobre r menos 1 tiene que ser mayor que 33.500. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar los datos. 50 por 1,2 elevado a la n menos 1 sobre 1,2 menos 1 tiene que ser mayor que 33.500. Ahora, esto de aquí lo podemos resolver de dos maneras. La primera manera es resolviéndolo como si fuese una ecuación en la opción EQUA de la calculadora, planteando lo siguiente: 50 por 1,2 elevado a la n menos 1 sobre 1,2 menos 1 es igual. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es encontrar el valor de n que haga que la suma sea exactamente igual a 33.500, y a partir de eso vamos a tomar decisiones con respecto al valor de n. Entonces la primera opción es como EQUA. Me voy a ir a EQUA. Me voy a la opción resolver. Voy a borrar lo que estaba haciendo antes y coloco 50 paréntesis 1.2 elevado a x menos 1, cierro paréntesis, 1.2 menos 1, y eso exactamente debería ser igual a 33.500. Ejecutar, resolver. Entonces me sale un valor de 26.9 aproximadamente. Quiere decir que n es igual a 26,9, ¿sí? Pero 26,9 hace que la suma sea exactamente 33.500. Quiere decir que en realidad el valor que yo necesito para que la suma sea mayor sería n igual a 27. ¿De acuerdo? Ahora, la otra opción es que tú lo hagas en tabla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir esta misma expresión. ¿De acuerdo? Esta misma expresión la voy a escribir. Pero en tabla yo solamente voy a utilizar esto de acá, esta parte. Le voy a asignar valores a n de tal manera que yo empiece a ver en qué momento la suma es mayor a esta cantidad de acá. ¿Sí? Entonces vamos a la calculadora, nos vamos al menú, nos vamos a la opción tabla. Y coloco la expresión. 50 por 1.2 elevado a la x menos 1 sobre 1.2 menos 1. Vamos a la opción configurar y voy a ponerle que empiece en 1 hasta el 100. ¿Qué quiere decir? Que le vamos a ir asignando valores a n, desde 1 hasta 100. Y en la parte de step vamos a colocar 1
porque como son números de términos, van a ir de uno en uno. Entonces pones ejecutar y luego tabla. Entonces, cuando x, o en este caso n, vale 1, la suma es 50, cuando vale 2, 110, y así va aumentando. Entonces vamos buscando de tal manera que yo llegue a donde quiero. Voy en 5296, sigo. Mira, quiero que te des cuenta aquí. Cuando n vale 26, me sale la suma 28.368, que es menor que 33.500. Entonces, a partir de n igual a 27, ya me sale 34.092, que ya es mayor. Quiere decir que a partir de 27, n igual a 27, la suma es mayor a la cantidad que me están pidiendo. Acá está la tablita. Entonces, con la opción tabla, yo puedo concluir que n es igual a 27. Ahora, me hablan del valor más pequeño. En este caso sería 27 porque a partir de 27 hacia adelante, la suma va a ser mayor que 33.500. Y de esa manera se resuelve esta pregunta. Ahora vamos con la tercera pregunta. Nos dice, la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica viene dada por la sumatoria, que observamos ahí, y nos piden hallar el primer término de la progresión, la suma infinita, y hallar el valor más pequeño para que n cumpla que la suma infinita menos la suma de los n primeros términos sea menor que 0.001. Y esta es su prueba 2, entonces podemos hacer uso de la calculadora. Vamos viendo. Tenemos la expresión para la suma, que está dada por una sumatoria, que va desde r igual a 1, quiere decir desde el primer término hasta el término n, de 2 tercios por 7 octavos elevado a la r. Entonces, algo muy conceptual. A mí me están pidiendo el primer término. ¿De acuerdo? Entonces, el primer término automáticamente va a ser esta expresión o este número que va a acompañar a la razón que está elevada a la r. Este es mi primer término. ¿Por qué? Porque acuérdate que cuando hablábamos del enésimo término, este es igual a el primer término por la razón elevado a la n menos 1. Y en sumatorias, todo esto que está aquí viene a ser el enésimo término. Entonces, automáticamente yo puedo decir que el primer término es 2 tercios. Luego me piden la suma infinita. Entonces, la suma infinita nosotros sabemos que es igual al primer término sobre 1 menos la razón. Ahora, ¿pero cuál es la razón? Pues también la tenemos en la sumatoria. La razón sería 7 octavos. ¿De acuerdo? Entonces ya podemos reemplazar 2 tercios sobre 1 menos 7 octavos. Y como es un paper 2, puedo hacer uso de la calculadora. Entonces me voy al menú, a la opción 1, sería 2 tercios, 1 menos 7 octavos. Me queda 16 tercios. ¿De acuerdo? Me queda 16 tercios. Muy bien. Y en la C me piden que haya el valor más pequeño de n para que se cumpla esto de aquí, ¿no? Que la suma infinita menos la suma de los primeros términos sea menor que 0,001. Ahora,
El valor de la suma infinita, yo ya lo tengo, es 16 tercios. Menos, la suma de los primeros términos sería primer término, que es 2 tercios, ¿sí? Por 7 octavos, que es la razón, elevado a la n menos 1, perdón, no es elevado a la n menos 1, solamente elevado a la n, menos 1, ahí me estaba confundiendo un poco, sobre la razón menos 1. Y esto de acá tiene que ser menor que 0,001. Entonces, ¿qué me conviene en este caso? Pues puedo usar la opción de tabla, ¿de acuerdo? Entonces, voy a escribir todo esto en la opción tabla, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces vamos a la calculadora. Menú es la opción 7, si no me equivoco. Voy a borrar. Empezamos. 16 tercios menos 2 tercios por 7 octavos menos 1. Pero es 7 octavos elevado a la n, sobre 7 octavos menos 1. Pongo ejecutar. Vamos a darle valores del 1 al 100, que ya estaban predeterminados, y nos vamos a la opción tabla. Ahora, toda esa expresión, cuando n vale 1, me sale 4,6666, pero si se dan cuenta va disminuyendo, que es justamente lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces vamos buscando. Tiene que ser menor que 0,001. Entonces todavía seguimos. Va disminuyendo. Ya está disminuyendo. Y ahí tenemos, por ejemplo, que cuando es 48, mira, cuando es 48, nos sale 8,7 por 10 a la menos 3. Entonces, prácticamente, ¿eso qué sería? Sería 0,008,7. Y eso todavía es mayor que lo que nos piden, porque nos piden esto, ¿no? Que sea menor que 0,01. Pero esto todavía es mayor. Entonces seguimos buscando. 49. Seguimos. Seguimos. Mira, cuando es 60, observa qué es lo que pasa. Me queda 1,7 por 10 a la menos 3. Y eso sería 0,0017, que todavía es mayor y yo quiero que sea menor. Entonces vamos a ver qué pasa con el siguiente. Mira,
Cuando es 64, tengo que es 1 por 10 a la menos 3. Y eso es 0,001. Pero cuando es 64 es exactamente igual, pero yo quiero que sea menor. Por lo tanto, observa cuando es 65. Me queda, cuando n vale 65, me queda 9 por 10 a la menos 4, que eso sería 0,0009. Y esto sí es menor que 0,001. Entonces, ya tengo que el valor de n va a ser 65 según mi tablita. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, mucho ojo con usar la opción tabla. ¿Ya? Entonces, quiere decir que el valor más pequeño va a ser n igual a 65. ¿Por qué? Porque a partir de 65 hacia adelante, la suma, perdón, esta resta va a ser siempre menor a 0,001. ¿De acuerdo? Vamos con la pregunta número 4. Nos dice, considere una secuencia aritmética donde el octavo término es igual a la suma de los 8 primeros términos y esto es igual a 8. Entonces, encuentra el valor del primer término y el valor de la diferencia común. Y ojo, este es un paper 1. Muy bien, entonces tenemos que el octavo término es 8 y que la suma de los 8 primeros también es 8. Entonces, nosotros sabemos que el octavo término es igual al primero más 7 diferencias. Quiere decir que 8 es igual al primero más 7 diferencias. Esta es mi ecuación 1. Y luego tengo que la suma de los 8 primeros también es 8. Quiere decir que la suma de los 8 primeros yo la puedo representar como 2 veces el primer término más 8 menos 1 diferencias por 8 dividido entre 2. Y esto es igual a 8. A ver, vamos simplificando. Me quedaría que 2 veces el primer término más 7 diferencias por 4 es igual a 8. Pero si este 4 pasara a dividir al otro lado, me quedaría que 2 veces el primer término más 7 diferencias es igual a 2. Y yo ya tengo aquí una segunda ecuación. Y como en uno de los casos que ya hemos visto, vamos a tener un sistema de ecuaciones. Primer término más 7 diferencias es igual a 8. 2 veces el primer término más 7 diferencias es igual a 2. Entonces, voy a multiplicar por menos 1 y me va a quedar el sistema de la siguiente manera. Menos primer término, menos 7 diferencias, es igual a menos 8. 2 veces el primer término más 7 diferencias es igual a 2. Cancelo y me queda que el primer término es igual a menos 6. Ahora, si el primer término es menos 6 y yo quiero la diferencia, puedo utilizar cualquiera de las dos ecuaciones. Puedo usar la primera. Entonces tengo que el primer término más 7 veces la diferencia es igual a 8. Entonces menos 6 más 7 veces la diferencia es igual a 8. El menos 6 va a ir a sumar. Entonces me queda 8 más 6, que es 14. Y el 7 va a ir a dividir. Por lo tanto, la diferencia es 2. Y de esta manera se resuelve este ejercicio. Vamos con la pregunta 5. En una progresión aritmética el primer término es 60, la diferencia común es menos 2,5 y sabiendo que el término késimo de la progresión es 0, hay el valor de k.
Luego te dice, sea la suma de los n primeros términos de la progresión, hallar el valor máximo de esa suma. Y ojo, es prueba 2. Entonces, tenemos primer término, 60. Bien, se diferencia, menos 2,5. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos dice que el término késimo, o sea, este de acá, es igual a 0. Entonces, el término késimo lo puedo representar como primer término más k menos 1 diferencias, y eso es igual a 0. Pero el primer término es 60, k no sé cuánto vale, y la diferencia es menos 2,5. Y eso es igual a 0. Puedo hacer mi distributiva y me va a quedar que 60 menos 2,5k más 2,5 es igual a 0. Entonces me va a quedar 62,5 menos 2,5k es igual a 0. Esta es una ecuación sencilla de resolver, pero como estás en prueba 2, puedes usar calculadora, no habría ningún problema. Entonces vamos a la opción EQUA. Me voy a ir a la opción Solver. Voy a borrar lo que estaba haciendo y voy a escribir la ecuación. 62,5 menos 2,5k. En este caso voy a utilizar x. Es igual a 0. Pongo ejecutar y pongo resolver. Automáticamente x vale 25. ¿De acuerdo? X vale 25. Pero como te digo, es una ecuación muy sencilla de resolver, así que de forma algebraica también la podemos resolver. Quiere decir que k vale 25. Ahora, luego nos piden en la parte B que hallar el valor máximo de la suma. Vamos a ver por qué nos piden el valor máximo. Entonces, nosotros tenemos que la suma es igual a 2 veces el primer término más n menos 1 diferencias multiplicado por n entre 2. Entonces, reemplazo 2 veces 60 más n menos 1 por menos 2,5 por n sobre 2. Me va a quedar 120 menos 2,5n más 2,5 por n sobre 2. Entonces me queda 122,5 menos 2,5n, todo eso multiplicado por n sobre 2. Al hacer distributiva, me va a quedar una cuadrática. ¿Ya? Me va a quedar así, mira. Menos todo esto sobre 2. Esta es una expresión cuadrática. ¿De acuerdo? Ahora, y tú sabes que cuando hablamos de cuadráticas, la cuadrática puede tener un valor máximo o un valor mínimo. Y eso va a depender del coeficiente del término cuadrático. Si tú te das cuenta, el coeficiente del término cuadrático es negativo, quiere decir que es menor que 0. Y cuando sucede eso, tú vas a tener una parábola apuntando hacia abajo, más o menos así. Quiere decir que la cuadrática va a tener un máximo. ¿Ya? Ojo, no es que va a cortar en 2 puntos como lo estoy haciendo, sino que te estoy dando la idea de que si el valor del coeficiente del término cuadrático es negativo, va a haber un valor máximo. ¿Ya? Y ese máximo nosotros lo podemos encontrar en la calculadora de forma muy sencilla. Entonces vamos a ir
al menú y nos vamos a ir a la opción 5, que es gráfica. En gráfica vamos a escribir nuestra expresión cuadrática, que era 122.5 x menos 2.5 x al cuadrado sobre 2. Esa era la expresión cuadrática que yo tenía. Voy a verificar. Correcto. Pongo ejecutar y luego pongo dibujar. No se observa muy bien, ¿sí? Pero vamos a ver en la opción F, en la opción, ay, perdón, en la opción F2 vamos a ver el zoom. Voy a poner F5, zoom automático, y luego en F5 voy a poner máximo. Me dice que no está. A ver, vamos a enfocar entonces para ver dónde podría estar el máximo. Ya, ahí tenemos. Vamos a mover. Cuando te salga que no está, significa que tenemos que mover un poco la gráfica. Vamos a ver si ya en este punto me podría decir cuál es el máximo. Ya está. Ya me dice cuál es el máximo. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. Si te sale que no está, tienes que buscar en la gráfica más o menos por dónde podría estar para que recién la calculadora la pueda encontrar. Y en este caso ya me sale el valor máximo. Pero me salen me sale una coordenada, ¿de acuerdo? Me sale una coordenada. Me dice que x del punto máximo, ¿ya? Del máximo, x es 24,5 y que y es 750.31. 750,31. Ahora, cuando hablamos del punto máximo, ¿no? Del máximo, en realidad el valor que nos interesa es el valor de y. Este sería el valor máximo de la suma. ¿Ya? Valor máximo de la suma. ¿Por qué? Porque acuérdate que de una cuadrática estamos hablando que y es f de x. Acuérdate de esto. Entonces, cuando te hablen de máximo, es el valor máximo que toma la función, o mejor dicho, el valor máximo que puede tomar y. Y en este caso, y es la suma. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hemos resuelto este ejercicio de prueba 2. Bien, y de esta manera hemos terminado nuestra microclase sobre series y progresiones. No te olvides de suscribirte, compartir el canal con tus amigos que están en el mundo del IB y cualquier tema que quieras que trabajemos en una microclase, poderlo desarrollar en un siguiente video. No me olvido de los suscriptores que están pidiendo la segunda parte o la sección B de la prueba 2 de mayo del 2023 y estoy tratando de conseguir la prueba de octubre-noviembre del 2023 para también compartírselas. Entonces, estamos en contacto. Nos vemos, chicos.